Es la imagen en directo que nos llega desde el puerto de Los Cristianos, en la isla de Tenerife. Ahí ven a los 79 ocupantes de la última embarcación en llegar a las islas por el momento. Es muy probable que a lo largo del día sigan llegando, dado el ritmo de llegada de estas embarcaciones de los últimos días, de las últimas semanas. 79 personas que han llegado en buen estado y que ahí las ven siendo atendidas, esperando a ser atendidas en el mismo puerto de llegada. ¿Qué tal? Buenos días. Nunca en un mes de enero habían llegado tantas personas migrantes a Canarias. Más de 5.000 hasta el momento, pero es que solo este fin de semana ha recalado 1 millar en la isla. Y el ritmo en las islas. Y el ritmo de llegada continúa a través de una ruta que sigue respondiendo a su fama de ser la más peligrosa del mundo. 6 personas se han dejado la vida en el intento en estos últimos días. Cinco de esos cadáveres recibieron sepultura en la isla del Hierro este fin de semana, pero la cifra de muertos arrojados por la borda durante el trayecto es probablemente mayor. La mayoría de quienes sobreviven siguen su trayecto hacia el continente, pero los menores que llegan a las islas tienen que quedarse aquí. Los servicios de acogida se declaran sobrepasados, atendiendo ya a más de 5.000 de estos menores. De los 363 que se iban a trasladar a otras comunidades para aliviar la situación, se ha trasladado exactamente a ninguno. Las cifras exactas van cambiando por horas a medida que siguen llegando embarcaciones a las islas. Sobre las 9 llegaba otra más al puerto de Los Cristianos, esa que veíamos en directo. Nos trae los datos Yesel Silva. Sí, a las 9 de la mañana llegaba una embarcación con 79 migrantes, todos de origen subsahariano, aquí al puerto de Los Cristianos. De esa embarcación, la primera voz de alarma la daba un pescador que detectaba dicha embarcación por la zona de la bahía El Duque. Inmediatamente la Salvamar Alperaz actuó trasladándolos y escoltándolos al muelle, de los cuales de esos 79 migrantes, 3 de ellos son mujeres, 5 menores y el resto, es decir, los 71 corresponde a varones, de los cuales todos se encuentran en buen estado, sin ningún traslado hospitalario. Bueno, pues ahí tienen la imagen de esas personas que les estábamos mostrando antes en directo. Seguiremos tratando el tema de la migración. Antes miramos al exterior porque cada vez parece más difícil contener la extensión de la guerra de Gaza a otros escenarios, y más tras el ataque mortal contra un grupo de soldados estadounidenses en Jordania, cerca de la frontera con Siria, que acabó con la vida de 3 de ellos y que ya tiene respuesta de Joe Biden. Bueno, Biden lamenta la pérdida de 3 valientes soldados, ha dicho, y pidió 1 minuto de silencio, asegurando que responderán al ataque a una de sus bases militares. Aparte de los 3 muertos, más de 30 soldados estadounidenses están heridos. La Casa Blanca responsabiliza a radicales respaldados por Irán, que ha negado su implicación. Es la primera vez que mueren militares estadounidenses desde que comenzó este conflicto en Gaza. Entre tanto, Tel Aviv y Hamas siguen negociando en París un acuerdo para liberar rehenes. Tras una primera jornada sin resultados, hoy volverán a sentarse, pero esta vez con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Egipto y Qatar en la mesa. En la franja siguen los combates. El ejército israelí afirma haber matado a varios milicianos palestinos cerca de un hospital de Khan Yunis. Israel no da tregua en su ofensiva mientras Hamas sigue ofreciendo resistencia. En Khan Yunis, soldados y milicianos libran feroces combates. En este enclave al sur de Gaza, el ejército israelí afirma haber matado a varios milicianos palestinos cerca del hospital, donde este grupo de gazatíes construye una fosa común para enterrar a los fallecidos. La población refugiada se dirige a Rafah. Allí todavía no hay bombardeos, tampoco alimentos ni medicamentos. Nos quitarían el aire si pudieran, cuenta esta palestina. La escasez es de tal calibre que algunos se pelean por la poca comida que entra en la franja. Tuvimos que luchar por la harina y algunos han muerto. Que Dios tenga misericordia, relata este otro. Al otro lado del muro, varias decenas de israelíes han bloqueado la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.
Si se da jamás comida, agua y combustible, la guerra continuará. Si el mundo quiere que el sufrimiento en Gaza termine, hay que poner fin a esta guerra. Sentencia Batia. En las últimas semanas, el conflicto ha entrado en su fase más mortífera. La cifra de muertos supera ya los 26.400. En paralelo sigue creciendo la lista de países que dejan de financiar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. El viernes, Israel denunció que una docena de sus trabajadores habrían participado en los ataques del pasado 7 de octubre. Naciones Unidas ha despedido inmediatamente a 9 de esos 12 trabajadores acusados. Es el último daño colateral de la guerra en Gaza. Una decena de países amenazan con retirar los fondos para los refugiados palestinos tras las acusaciones de Israel. El gobierno de Netanyahu culpa a 12 de sus trabajadores de participar en el ataque de Hamás del 7 de octubre. El secretario general de la ONU y varios líderes de Oriente Medio piden a los países que financian la UNRWA que mantengan las ayudas, entre ellos Egipto. Su ministro de Exteriores se ha mostrado sorprendido por la decisión de estos países de revocar su financiación. Dice que solo traerá más sufrimiento para los palestinos. Naciones Unidas ha abierto una investigación y ha despedido a 9 de los 12 empleados implicados, pero no ha evitado que los 10 países, entre ellos los más ricos del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá o Japón, hayan paralizado la financiación de inmediato. En 2022, estas naciones aportaron más del 60% del presupuesto de la ayuda humanitaria. Ahora peligran los fondos para alimentos y centros médicos en la franja. La autoridad palestina dice que la guerra de Israel contra la agencia no es nueva y que hace tiempo que trata de desmantelar la UNRWA, de la que actualmente dependen 2 millones de civiles. El viernes estábamos atentos a la decisión de la Corte Penal Internacional sobre la acusación de genocidio a Israel. Y lo cierto es que nos costó entender si desde La Haya enviaban un mensaje a Israel o daban un paso a un lado. No hay medidas cautelares que ordenen un alto el fuego, aunque se pide al Estado judío tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, y se le pide un informe que acredite que la ayuda llega a los gazatíes. Casi pareciera una declaración de compromiso, pero que no posiciona al tribunal. Veamos si está de acuerdo Isidro Sepúlveda, es analista internacional, experto en temas de Medio Oriente. Isidro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. ¿Cree, Isidro, que de la postura del tribunal se deduce que observa indicios de que se pueda estar cometiendo un genocidio? Así lo indica el fallo, que primero ve competencia del tribunal para ver la causa y segundo pide medidas cautelares a Israel. No se pronuncia sobre el fondo, porque esto va a llevar no ya días, sino años, y lo que hace es abrir el juicio. Lo que desestima es la alegación de Israel para que ni siquiera se abriera ningún tipo de causa. Y esto deja en mal posición a Israel, deja la causa abierta, pero si tenemos en cuenta cómo ha sido recibido el fallo del tribunal, que ha sido festejado por Netanyahu, evidentemente es un fallo muy tibio. Claro, es que Israel temía que lo que se pidiese es que cesase la guerra y el enfrentamiento allí. Hay quien dice que es como si le hubiesen sacado la tarjeta amarilla del tribunal. Sí, efectivamente, es un aviso serio, pero solamente eso. No es una conminación, no es una imposición, es sencillamente permitir que Israel siga haciendo lo que está haciendo, pero exigiéndole que tenga más cuidado. Ya, y exigir un alto el fuego habría comprometido la credibilidad del tribunal. ¿No habría sido más útil? Habría sido muchísimo más útil, fundamentalmente para los pobres palestinos que están soportando los ataques. Pero el tribunal tenía que medir, iba a ser un fallo evidentemente muy político, ha querido mantener la propiedad estrictamente jurídica sin ver el fondo político y sobre todo lo que no ha querido es que el apoyo internacional del que goza el tribunal fuera cuestionado por este fallo. Un fallo inicial contundente contra Israel evidentemente habría enajenado la voluntad de importantes actores en el escenario internacional.
¿Qué ocurre ahora en el proceso, Isidro? ¿Cuánto puede tardar? Bueno, de entrada, las partes están citadas a dentro de un mes, en el que el gobierno de Israel tiene que presentar un informe sobre cómo ha acatado el fallo del tribunal y qué medidas ha tomado para impedir que el genocidio se produzca. Veremos realmente primero si lo presenta y cuál es el contenido de lo que presenta este informe. Tenemos que ver hasta dentro de un mes si Sudáfrica se mantiene en la denuncia o desiste de la situación. Y algo muy importante, todo parece indicar que Sudáfrica va a mantener la denuncia, en consecuencia el caso va a seguir abierto. Pero algo muy interesante va a ser el apoyo que van a recibir las partes. A partir de este momento se abre la posibilidad de que terceros países se sumen a la denuncia de Sudáfrica o se sumen de la parte de Israel para impedir que el Tribunal Internacional de Justicia vaya más adelante. Y esto va a haber, por desgracia, vamos a situar en los platos de una balanza quienes están en favor y quienes están en contra. Por desgracia, esto dentro de un contexto internacional, como acabáis de indicar, extraordinariamente inestable y con el muy serio peligro de que el conflicto se extienda por la región. Claro, Isidro, pero aquí me da la sensación de que entra más la política que la justicia en sí. Fíjese usted, si hacemos comparaciones, Israel denuncia a 12 miembros de la misión de Naciones Unidas e inmediatamente se despide a 9 y 12 países dicen que van a dejar de prestar su ayuda. El Tribunal de la Haya advierte de que pudiera haber indicios de genocidio y no sé si ha ocurrido algo en las últimas horas. ¿Usted cree que esto ha tenido ya alguna consecuencia? Bueno, la única consecuencia fundamentalmente es que ya Israel no puede utilizar la descalificación universal a todos en contra de todos los que no le dan la razón. Hasta ahora y a lo largo de los últimos años, el gobierno de Netanyahu ha realizado una campaña muy intensiva en identificar la causa palestina con Hamás y ha empujado a Hamás a cometer este atentado que ha dejado en evidencia realmente la calaña de los participantes en el mismo. Pero al identificar la causa palestina con Hamás, la lucha contra Hamás se extiende a todo lo palestino y del mismo modo sitúa a la opinión pública y a los grandes agentes internacionales. Todo aquel que no le da la razón es que está favoreciendo a Hamás. Y esto va desde la denuncia que ha hecho contra estos funcionarios de la UNRWA como contra el propio Tribunal Internacional de Justicia. Ha celebrado el fallo, pero ha condenado que el tribunal no le haya dado la razón y que haya desestimado la denuncia. Israel en concreto el gobierno de Netanyahu está utilizando el mismo procedimiento que ha utilizado hacia su sociedad civil, a la que ha convencido de que el mejor palestino es el palestino muerto, que todos los palestinos son terroristas porque todos apoyan a Hamás y, en consecuencia, esta opinión pública se tiene que posicionar en favor de Israel de una forma nítida y en contra de Hamás, es decir, en contra de la causa palestina. Como la opinión pública no se deja convencer de una forma tan sencilla, la opinión pública internacional no se deja convencer de una forma tan sencilla como la israelí y sobre todo tiene en cuenta la causa palestina, los intereses de la causa palestina, pues evidentemente es un poco de Israel contra el mundo. Claro. Bueno, pues ahí está esa decisión aparentemente tibia, pero que tiene mucha trascendencia, como hemos podido escuchar. Isidro, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Roberto. Un saludo.
Bueno, dejamos ese escenario de guerra y vamos a otro, al de Ucrania, donde los ejércitos ruso y ucraniano siguen en un tira y afloja para destruir los objetivos militares de su enemigo mediante ataques y ofensivas en múltiples direcciones. Este fin de semana Rusia atacó depósitos de combustible ucranianos, mientras Ucrania destruía artillería rusa. El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus tropas repelieron ataques de las fuerzas de Zelensky en Kupiansk, Krasny, Liman, Donetsk, Gerson y otras regiones. También que sus aviones interceptaron varios cohetes ucranianos y derribaron múltiples drones. Las fuerzas aéreas ucranianas, por su parte, destruyeron un misil ruso. El Servicio de Seguridad ucraniano ha descubierto un plan de corrupción en la compra de armas por parte del ejército de su país. El fraude masivo asciende a 40 millones de dólares. Estas fotografías muestran las redadas que se han llevado a cabo como parte de la investigación del Ministerio de Defensa. La malversación implica a funcionarios y a gerentes de la empresa proveedora de armas que supuestamente robaron esos 40 millones de dólares para la compra de 100.000 granadas al ejército. Al parecer, el contrato de compraventa se cerró 6 meses después del comienzo de la guerra. Las crónicas de guerra hacen referencia constantemente a la guerra de trincheras entre ambos bandos, recordando incluso la línea Maginot que estableció Francia en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver si hay paralelismos en este aspecto. Juanjo Fernández, analista militar, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juanjo? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Juanjo, ¿hemos llegado a un impasse en la guerra, un punto muerto en los avances de ambos ejércitos? Bueno, ahora mismo sí. Ahora mismo lo que estamos asistiendo es, como decías, pues a una línea, a un símil, ¿no?, con la línea Maginot o la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Lo que estamos asistiendo es a una fase de la guerra totalmente de desgaste. Ninguno de los dos tiene ahora fuerzas suficientes ni de la calidad suficiente para dar un golpe decisivo, para romper ese frente, realizar un avance, una penetración que pueda resultar decisiva, y están todos enfrascados en unos combates costosísimos, tanto en vidas como en material. ¿Quién pierde aquí? Yo creo que pierden los dos. Quizás para Rusia, por un lado, es peor por la falta de recursos que ya está, que se está viendo que tiene de material nuevo, pero por otro lado también para Ucrania, eso lo hemos comentado muchas veces, el que no pase nada, el que la cosa se estanque, en que no se hable de la guerra, también es muy, muy perjudicial. Claro, en teoría Rusia tiene más posibilidades de reabastecerse, ¿no? Incluso armamentísticamente ya hemos visto los problemas que tiene Ucrania con los fondos que no le llegan. En ese sentido parece que este escenario beneficiaría a los rusos, ¿no? Este escenario beneficia a los rusos en cuanto a lo que decía antes, que la gente, la opinión pública, ¿no?, Occidente, ¿no?, como se dice, se olvida de la guerra. Que desaparezca la guerra de Ucrania de la opinión pública, de las portadas de los periódicos, de los telediarios, es algo que Zelensky siempre ha temido, porque puede peligrar el apoyo internacional que recibe. Por otra parte, Rusia sí está en una posición ahora relativamente cómoda, en la que, entre comillas, ¿no?, obviamente, en la que puede esperar acontecimientos, puede esperar un cambio electoral, un cambio de gobierno en Estados Unidos, un cambio de presidente, puede esperar cambios en la opinión pública occidental, pero por otro lado también estamos asistiendo a un problema de sus tropas. No solamente es un problema de material, es un problema de personal, y es un problema de personal cada vez más inexperto. Todas aquellas unidades de élite que empezaron la guerra cohesionadas con mandos bregados en otras guerras, con soldados veteranos, todo eso ya no está. Y ahora van tropas bisoñas, con escaso entrenamiento, con poca instrucción, poco avezados en el manejo del material, y eso se nota en muchas de las acciones y en muchos de los vídeos que nos llegan de los combates en el frente. Claro, hablábamos de guerra de trincheras, hacíamos comparativas con las de la Primera Guerra Mundial, pero ojo porque hay elementos que hacen muy diferentes esa guerra, por supuesto el avance de muchísimos, pero ahí están los drones que son invitados nuevos a los escenarios bélicos, me lo permites así, que antes no se usaban, y es precisamente en esta guerra de Ucrania donde se le está sacando utilidad, ¿no?
Es totalmente cierto. Ya se empezó a atisbar lo que podían hacer los drones en el sentido de drones en combate, por ejemplo, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Pero desde luego esta guerra es la primera y sobre todo convencional, es decir, es el primer conflicto convencional en el que los drones se están empleando en masa. ¿Y qué es lo que se está demostrando? Que ninguno de los contendientes estaba preparado para ello. Estos estragos que están haciendo los drones, incluso drones pequeños, baratos, y las soluciones de emergencia que se están tomando, esto que vemos, ¿no?, lo que se denomina las cape cage, las jaulas estas que llevan los carros de combate pues para protegerse de los drones, no son más que soluciones improvisadas ante un problema que no estaba contemplado previamente. Yo creo que esto a futuro tiene que cambiar, es decir, se tiene que llegar a una estabilización en el empleo de drones, en el sentido de que ahora mismo constituyen una amenaza muy seria, utilizados en gran número, en masa, pero a futuro estoy convencido de que surgirán tecnologías, sistemas que podrán contrarrestar en buena medida esta amenaza y se volverá a llegar a un equilibrio. Eso sí, si los drones han llegado para quedarse y se van a constituir a partir de ahora en un elemento importantísimo del campo de batalla, tanto los drones como los sistemas antidrones. Claro, entonces ahora la escalada de drones, de sistemas contra ellos, de nuevo, mejoras, en fin, la historia de todas las guerras a costa de muchísimas vidas. Gracias, Juanjo, buenos días. Un placer como siempre, Roberto, hasta la próxima. Bueno, y medios norcoreanos han difundido fotos de una nueva prueba de un misil lanzado desde un submarino. Este domingo el líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó la operación de la que se ha hecho eco, como no, la televisión estatal de Corea. Este nuevo lanzamiento se suma a los de la semana pasada como parte de la estrategia norcoreana para mejorar, dicen, su sistema de armas. Las fotografías muestran un misil lanzado desde el mar, seguido de una columna de humo, ahí lo ven. Los analistas aseguran que estos misiles de alcance intermedio suponen una amenaza seria, igual que los misiles balísticos, aunque los primeros no estén prohibidos explícitamente en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, y antes de una pausa, vamos a repasar dos de las noticias del día. Una de ellas, la continua llegada de inmigrantes. Ahí ven a algunos de los últimos que han llegado a la isla de Tenerife esta misma mañana. Los estamos viendo en directo. Esos se disponen a subir a una guagua donde serán trasladados, presumimos, a un centro de atención para inmigrantes. El ritmo de llegadas se ha multiplicado. Solo en 2 días, solo en este fin de semana, han llegado más de 1000 personas. En medio de esta situación, Frontex y el gobierno estatal siguen sin resolver sus diferencias para renovar los acuerdos. Bueno, y ahí ven otro grupo más que está esperando antes de subir probablemente a la guagua. En principio, todos han llegado en buen estado. Bueno, y otra de las noticias del día tiene que ver con el tiempo. Está siendo un invierno atípico. A las altas temperaturas se une la calima, que estos días está provocando una especie de molesto verano, de noches frías y días calurosos, demasiado secos. Enseguida lo contamos. Veíamos hace un momento las últimas llegadas de embarcaciones a Canarias, la última a la isla de Tenerife, pero el problema migratorio se extiende a muchas partes del mundo. En Estados Unidos se ha convertido en clave para las próximas elecciones. Los demócratas trabajan a contrarreloj para buscar soluciones si quieren evitar que Trump utilice
este problema para ganar las elecciones. Desde que Biden es presidente, más de 3 millones de migrantes han conseguido papeles, lo que ha provocado una caravana humana en la frontera con México tratando de buscar un futuro mejor. Desde Honduras venimos en camino. La mayoría proviene de países de Centroamérica. Nuestro país no nos da la facultad de vivir bien allá. La inseguridad también no nos ayuda en nada. No tenemos trabajo, las empresas cerrando y no teníamos de otra que salir del país. Y muchos deciden hacer este largo recorrido en grupo para protegerse de las inseguridades de su viaje a través de México. Todos juntos, porque así salimos y así vamos a llegar a Estados Unidos. Hemos pasado por finca, hemos corrido, hemos pasado por río, siempre esquivando la migración, escondiendo la migración. Se refiere a esquivar a los guardias del Instituto Nacional de Migración. Porque si te agarran, te devuelven para Tapachula. Hay choferes que se prestan para venderte a migración y hacen cambios de luces y ya migración sabe que ahí vienen inmigrantes y ya te detienen y te mandan de nuevo para Tapachula. Muchos consiguen llegar, otros son expulsados, pero también hay quienes se quedan en el camino. Cuando no los marca las líneas te da un positivo donde puede haber una fosa. La angustia de muchas familias de no saber si están vivos o muertos les hacen recurrir a la tecnología en busca de respuestas. Tenemos una visión, una vista aérea, donde podemos ver una área más amplia, cámaras específicas como térmicas, o ya se pueden, a otras capas, se pueden visualizar indicios que nos pueda decir que hay cuerpos ahí. Desperdiciando tiempo y esfuerzo de los familiares y de los servidores públicos, varillando hectáreas a veces, sino ya ir a lugares específicos donde la tecnología nos está diciendo que muy probablemente ahí exista una fosa ilegal. Solo el mes pasado las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 300.000 personas en la frontera con México, la cifra más alta desde que Joe Biden es presidente. Biden trata ahora de endurecer las medidas fronterizas, mientras que intenta defenderse también de los ataques de Donald Trump, que ve la migración como estrategia de campaña para su reelección. Claro, pero si vamos al origen, ¿de qué huyen estas personas? Pues muchas de la extrema violencia en sus países. En México, un grupo de escolares ha decidido, para que vean un ejemplo, llevar armas al colegio. Ahí los tienen. Forma parte de una fuerza policial voluntaria que trabaja en zonas rurales donde cada día se producen numerosos secuestros. Por eso la policía recluta a estos escolares. Algunos solo tienen 12 años para hacer frente al crimen organizado. Niños de 12 años que esta semana han desfilado por el pueblo antes de partir hacia otro pueblo de montaña en el estado de Guerrero, en el suroeste del país. Los niños, por su voluntad, se asuman a la policía comunitaria para apoyar a la población en general. Los más grandes, de 14, 13, 12 años, ya saben usar las armas, ya saben los derechos, tienen un adiestramiento de la policía comunitaria. Niños de 12 años apenas que se alistan por su propia voluntad, ha dicho este señor. Bueno, aquí en Canarias no dejan de llegar embarcaciones, la última al puerto de Los Cristianos. 79 personas que ahora son atendidas en el muelle de esa localidad en el sur de Tenerife. Estas imágenes son en directo. Las cifras de este mes son de récord. Nunca habían llegado tantas embarcaciones al archipiélago y lo hacen mientras seguimos sin saber con exactitud qué está pasando con Frontex, la Agencia de Fronteras Europea. Hemos preguntado al director del Observatorio de Inmigración de Tenerife si tras este elevado número de personas llegadas puede haber o puede estar esos problemas con Frontex. No lo deberíamos de conectar con hechos coyunturales y que son de proceso, es decir, vamos a seguir recibiendo personas migrantes, esté Frontex o no esté Frontex. ¿Por qué? Porque las causas estructurales de esta migración no se resuelven con Frontex, se resuelven con otro tipo de políticas que tienen que ver con la cooperación, con una cooperación a mayor nivel. Bueno, buscamos más opiniones fundadas sobre este asunto. Juan Fernando López Aguilar es eurodiputado, es uno de los negociadores del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. Señor López Aguilar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días desde Bruselas, Parlamento Europeo, y encantado de estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Cuéntenos un poco cuál es la labor de Frontex, porque estamos hablando mucho de ellos últimamente y puede que muchas personas todavía no sepan exactamente a qué se dedica.
Seguimos llamándola inercialmente Frontex, pero pasó a denominarse en 2019, cuando reforzamos su mandato como nunca antes, Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas. Y esa es su misión: colaborar con los Estados miembros y sus autoridades en la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, cumpliendo el mandato del Tratado de Lisboa. Y lo hace desplegando operativamente agentes, con un presupuesto que es el más alto de la constelación de las agencias de la Unión Europea. Asciende a 814 millones de euros anuales. Ha crecido invariablemente desde que se puso en marcha en 2007 y despliega 10.000 agentes en toda Europa, en los Balcanes, en el este, en los Bálticos, pero también, cómo no, en los países que son frontera sur de la Unión Europea, lindante al Mediterráneo, y en el caso de España, Mediterráneo, frontera terrestre con el continente africano, Ceuta y Melilla, y el Atlántico, que resulta ser la frontera más mortífera, la de mayor mortalidad de toda la Unión Europea, la más peligrosa. Y es cierto que las causas sí son estructurales, tienen que ver con las dificultades del continente africano: desertización, inestabilidad política, gobiernos tiránicos y corruptos y guerras civiles sin cuento, y además una población muy joven que se está multiplicando. Esa es la cuestión. Frontex lo que hace es ayudar a los Estados miembros desplegando agentes para identificarlos y para combatir los tráficos ilícitos y la criminalidad que hay detrás de la explotación de la desesperación de seres humanos. Me parece fundamental la labor que realizan, desde luego, pero ¿ha averiguado por qué el gobierno español y Frontex no terminan de llegar a un acuerdo de renovación en la colaboración que mantienen? Pues esta mañana contaba en la radio autonómica, que me llamaron para preguntarme al respecto, que consumí las jornadas de jueves y viernes de la semana pasada íntegramente en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, presidencia belga, en Bruselas, donde estuvieron Marlaska y Bolaños, los ministros del ramo, y yo represento al Parlamento Europeo, y tuve oportunidad de conversar extensamente con el director de la agencia Frontex, Hans Leitjens, que por cierto comparece esta misma semana en control parlamentario ante la comisión que presido, y se mostró perplejo. Me dijo que no solamente no era verdad que Frontex abandonase España, sino que ni siquiera conocía la información, pero que por supuesto Frontex mantendrá la colaboración con España. Después, en conversación con Marlaska y el director de Frontex, se pone de manifiesto que hay un problema técnico que tiene que ver con la protección de datos. El régimen de protección de datos de la Unión Europea es el más estricto del mundo, el estándar de protección más alto del mundo. Y sin embargo, para poder transferir los datos de las personas que desembarcan y ser vertidos en una base única que controla una agencia europea que se llama EULISA, que tiene sede en Estonia, hace falta una serie de requerimientos técnicos que deben ponerse por escrito. Esto es lo que tiene que solventarse en cuestión de los próximos días. Pero no existe ningún problema político de desconfianza, ni mucho menos de abandono del compromiso de Frontex con los Estados miembros en la gestión integrada de las fronteras exteriores. Acaba usted de decir, señor López Aguilar, que efectivamente la ruta canaria, la ruta atlántica, es una de las más peligrosas del mundo. En las últimas horas han muerto 5 personas, 6, tenemos noticias según otros datos. ¿No sería el momento para poner algún tipo de medida de salvamento, de búsqueda y rescate, como por ejemplo se realizó en su día con Mare Nostrum o con Sofía? No sabe cuántas veces lo hemos reclamado en el Parlamento Europeo. Intervine en el Consejo de Ministros de Justicia Interior exactamente con ese mensaje, poniendo de manifiesto primero que en la ruta canaria llegaron en 2023 más de 40.000 personas, pero perecieron en el intento 6.000. Las cifras son abrumadoras. Es una tragedia. Y eso que, como somos perfectamente conscientes, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Mar realizan una labor ingente, como lo hace la Guardia Costiera en Italia, a pesar de los esfuerzos, a pesar de la coordinación operativa que garantiza Frontex con su llamada Situation Room, que está en Varsovia, pero que controla todo el Mediterráneo, y la lámina de agua que corresponde a Salvamento Marítimo bajo la jurisdicción española, en colaboración siempre con Frontex, se lanzan operaciones de salvamento y rescate, y sin embargo no están lo bastante coordinadas. El Parlamento Europeo ha reclamado un marco europeo de salvamento y rescate, con un esfuerzo que garantice que no existe ninguna contraposición, ni mucho menos falta de sinergia, o no ya digamos tensión negativa entre los distintos salvamentos marítimos de los distintos Estados miembros, lo que ha causado en más de una ocasión tragedias lamentables. Y créame que les ahorro detalles, pero sabemos de lo que estamos hablando. A veces la falta de cooperación entre Grecia e Italia ha enviado al fondo del mar a cientos de personas.
porque en estos momentos prima el principio de que el Estado de primera entrada es el Estado responsable no solamente del salvamento, sino de la gestión de las demandas de asilo y de la atención humanitaria y de los servicios, y consiguientemente de la provisión de interpretación, asistencia jurídica, control sanitario de todas las personas que llegan a su territorio. Esto hace que muchos salvamentos marítimos esperen la última ocasión de ver a dónde se dirige la embarcación antes de intervenir, y en ese momento ya es demasiado tarde. Claro que hace falta un marco europeo de salvamento y rescate, lo venimos reclamando muchísimo, pero créame que esto incluso sale fuera del ámbito del Pacto de Migraciones y Asilo, que comprende 5 leyes europeas. Reglamentos son leyes europeas directamente vinculantes que quieren crear un nuevo equilibrio entre responsabilidad compartida y solidaridad vinculante. Y aún así seguirá siendo preciso ser durísimos con las mafias que trafican con personas, incrementar la eficacia de la cooperación con los países de origen y tránsito, haciendo que la Unión Europea crezca por fin como una unión globalmente relevante y sea mucho más eficaz diplomáticamente a la hora de convenir acuerdos dignos de retorno que respeten los derechos fundamentales de las personas, pero también y sobre todo abrir vías legales y seguras, además de poner en marcha por fin un marco europeo de salvamento y rescate, que lo venía reclamando el Parlamento Europeo desde el arranque de esta legislatura, conscientes de que efectivamente son muchísimas personas que pierden la vida en el intento. Y esto creo que es un mensaje muy potente para quienes nos escuchan. Hay que pensar que las personas que se embarcan endeudándose de forma impagable por el resto de sus vidas, lo hacen por desesperación. No lo hacen ni por deporte ni por divertimento, ¿verdad? Lo hacen por desesperación y son conscientes de que pueden perder la vida en el intento. Y aún así lo hacen. Hay que ponerse en el pellejo de quien toma una decisión tan dramática y a veces tan trágica para su propia vida y la de los propios seres queridos. Eso parece la persona con la que convive con los niños. Evidente, señor López Aguilar, a la vista de lo que arriesgan y de lo que dejan atrás. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Un placer, gracias por la llamada. Un abrazo. Bueno, en Francia, activistas contra el cambio climático arrojaron ayer un bote de sopa al cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre, en París. Luego, con mucho cinismo, dijeron algo así como: ¿qué es más importante, el arte o el derecho a tener un sistema alimentario saludable y sostenible? Como si ambas cuestiones fuesen incompatibles. En fin, el objetivo de la protesta, dijeron, era resaltar la necesidad de proteger el medio ambiente y las fuentes de alimentos. Bueno, en Francia también están destrozando lo suyo los agricultores, que amenazan ahora con cortar todos los accesos a París a partir de hoy. Podría ser un bloqueo histórico. Los agricultores franceses siguen en pie de guerra con movilizaciones por las principales vías de comunicación. Se han desplegado 15.000 policías, pero no han podido evitar que las principales víctimas de estas protestas sean los camioneros españoles. 8 autopistas bajo el punto de mira son las que conectan la capital francesa con el resto del país y a su vez con las fronteras. Y precisamente en esos límites es donde efectivos policiales vigilan para impedir el bloqueo que amenaza con colapsar París y crear un caos en las carreteras francesas en apenas unas horas. En las fronteras con España ya se sufren paros. Figueiras, Perpignan cerrado, hasta León. Hasta León está todo cerrado. En España, el paso de la Junquera podría verse más afectado aún. Ellos, los agricultores franceses, piden trabajar en mejores condiciones, pero con sus demandas vulneran los derechos de los españoles que han pedido una intervención del Ejecutivo. Ahora con lo que está pasando y hay mucha gente que le están quemando camiones y todo eso, pues tenemos que estar en un sitio más seguro. Y en medio, la oposición. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils attendent d'avoir des agriculteurs qui se suicident? Oposición francesa con Marine Le Pen a la cabeza, que asusa a los agricultores y critica la pasividad del Ejecutivo francés. Han estado en el poder durante 7 años, ¿por qué no lo han hecho antes?, dice la líder de la extrema derecha. Mientras continúan los disturbios con los camioneros extranjeros en el punto de mira, los franceses son los mayores productores agrícolas de Europa. Se quejan de competencia desleal por parte de otros países cercanos con regulaciones menos estrictas. Llegan enseguida nuestros compañeros de Ponte al Día, Pedro Machín, Wendy Fuentes. Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. Muy buenos días. Enseguida comenzamos este Ponte al Día de lunes y lo vamos a hacer desde Güímar, en la isla de Tenerife. Allí los vecinos han denunciado en repetidas ocasiones, incluso aquí en este programa, la presencia de cucarachas y ratas en sus calles. Hoy vamos a acompañar a una empresa de control de plagas en sus trabajos, en su labor para erradicar su presencia. Hoy además también vamos a hablarles de la obsesión por la belleza y lo estético. Y lo llamativo de todo esto es entre niños y niñas de 12 años que empiezan a adquirir a esas edades tan tempranas tratamientos incluso antienvejecimiento o con retinol. Esto puede resultar ser bastante peligroso, perjudicial para estos jóvenes. Vamos a hablarlo con una clínica estética y también con psicólogos para que nos cuenten qué papel tienen en todo esto las redes sociales y la importancia de estar muy pendientes de la familia. Sí, también vamos a poner sobre la mesa una vieja demanda de los pacientes oncológicos del sur de la isla de Tenerife. No cuentan con una unidad de cuidados paliativos cercana y eso al final termina complicando aún más, si cabe, su día a día. Vamos a hablar con ellos, con los propios pacientes y también de la mano de expertos vamos a resaltar la importancia de este tipo de cuidados. Y en Canarias nos encontramos trasteros o zulos por más de 400 euros, habitaciones en torno a unos 300 euros. Estos son algunos de los ejemplos que nos encontramos en los portales inmobiliarios de Canarias. Esta es la situación, infraviviendas a precios de oro con el fin de captar a todas aquellas personas que buscan un techo donde vivir. Vamos a abordar este asunto en profundidad y muchos más temas en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Enseguida nos vemos. Bueno, la semana pasada se lo enseñábamos días antes de partir, pero ya lo hemos visto salir en su primera singladura. Nos referimos al crucero más grande del mundo. Se llama el Icon of the Seas, ha zarpado de Miami con sus 365 metros de eslora. Casi medio kilómetro, 7 piscinas a bordo y 20 cubiertas, además de 40 bares y restaurantes. Los afortunados que viajen en él podrán disfrutar también de una pista de patinaje sobre hielo o un teatro. Puede albergar a 10.000 personas a bordo. Bueno, eso no sé si es un atractivo o justo una forma de no tener que subirse a un crucero de estos 10.000 personas, nada menos. Imágenes de cruceros, en todo caso, de calor en nuestro país, calima, sobre todo aquí en Canarias. ¿Quién diría que estamos en enero, Emilia? Pues la verdad que sí, es un tanto desconcertante lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con este tiempo que por lo que se ve en el archipiélago de momento no va a cambiar. Enseguida lo vemos, pero antes te voy a enseñar otras imágenes del mundo también impactantes. Mira, estas primeras, aunque con un final feliz, pueden herir su sensibilidad. Se trata del angustioso momento vivido por unos jinetes a lomo de sus caballos, donde lo que en un primer momento pretendía ser pues un tranquilo paseo a orillas del mar en Sinaloa, en México. Pues mira, esto se convirtió al final en un intento desesperado de ser rescatados después de que una ola los arrastrara mar adentro. En un primer momento uno de los equinos pues queda cubierto por el agua y justo cuando es ayudado para levantarse, otro golpe de mar pues lo vuelve a derribar. Finalmente uno de los jinetes pudo salir por su propio pie y el otro tuvo que ser arrastrado con una cuerda. Y precisamente a caballo también han tenido que ir la policía a Mongolia Interior para poder acceder a los lugares incomunicados por la nieve. Los agentes han tenido que patrullar esas comunidades del norte de China para comprobar que su población, tras las intensas nevadas, se encuentran bien y ofrecer además la ayuda necesaria. La región de Mongolia Interior es una zona a la que la mayoría de las veces cuando nieva pues solo se puede acceder a caballo, ya que las carreteras o las vías de tren, por ejemplo, están completamente impracticables. Cada patrulla cubre 80 kilómetros y ese patrullaje pues dura al menos 2 días. Y del frío extremo del norte de China nos vamos al calor. Podríamos decir también que extremo en el norte de España, porque cuántas veces se ha visto que en pleno mes de enero se supere en el norte peninsular los 20 grados. Pues eso ha ocurrido, sí. Este mismo domingo en Bilbao, por ejemplo, donde no solo se han superado durante esta jornada dominical, sino que también lo han hecho buena parte de la semana. Así las cosas, pues no es de extrañar que las terrazas y los paseos hayan estado a pleno rendimiento con una jornada primaveral, a ratos muy soleada también, muy poco frecuente en el último fin de semana de enero. Inusuales condiciones también en Galicia, como podemos ver en las playas de Vigo, donde hay quien incluso se ha remojado los pies en el mar.
Y hablando del mar, los pescadores malagueños denuncian la afectación de la contaminación y del cambio climático a su medio de vida. El ecosistema marino, afectado por la subida de las temperaturas y cambio de corrientes, pues está cambiando también los hábitos de reproducción y nutrición de algunas especies. Las consecuencias se aprecian en peces como el salmonete o moluscos, como las almejas, las chirlas o las coquinas. La patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Vélez, Málaga, explica que la salud de los peces y por lo tanto de lo que comemos se está viendo afectado. Hay caladeros que prácticamente la contaminación se los ha cargado, ¿no? Y eso sí están sufriéndolo el pescador directamente, ¿no? Los ríos son depuradores naturales, no es lo mismo que las depuraciones provocadas. Entonces, cuando vienen llenos de... también traen mucha porquería, que también se tendrían que canalizar mejor. Bueno, aquí estos días nos estamos levantando con una densa calima, Emilia, que pensábamos que había pasado, pero parece que estamos envueltos en ella y no salimos. ¿Hasta cuándo? Pues sí, la verdad es que con la densa calima, que muy a nuestro pesar se va a mantener con nosotros como mínimo hasta el viernes. Mira, esta es una imagen que estamos viendo en directo de Las Palmas de Gran Canaria, donde, como ven, pues apenas se distingue el horizonte. La visibilidad se ha visto reducida, aunque esto no ha afectado a la operatividad, por ejemplo, de los aeropuertos en Canarias. Pero sí que es verdad que la calidad del aire se está viendo mermada. A esta hora de la mañana es extremadamente desfavorable en muchos puntos de las islas, con mayor incidencia en las occidentales. Bueno, pues vamos a ver la previsión, lo que nos trae. Nos vamos a la imagen de satélite porque de momento esta mañana lo que hemos tenido es lo que acaban de ver. Densa calima que no se aprecia en la imagen del infrarrojo, pero sí esa cuña anticiclónica que nos mantiene aislados de las perturbaciones que tenemos al noroeste del archipiélago. Cambiamos de imagen de satélite, vemos la del canal visible y ahí sí que se nota ese corte justamente entre las dos provincias de toda la densa calima que está afectando a las islas occidentales y también algo a la isla de Gran Canaria, en menor medida Fuerteventura y a Lanzarote. Por cierto, 27,7 grados en Las Palmas de Gran Canaria a esta hora, 25,5 en la isla de La Graciosa, temperaturas elevadas. ¿Qué va a ocurrir para las próximas horas? Pues vamos a tener un panorama muy parecido. De momento seguimos con ese viento del este-sureste, sobre todo en las islas occidentales, también en las orientales, con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios. Parece que se nos acerca algo de inestabilidad, pero nuevamente serán esos vientos que de cara al miércoles y al jueves van a hacer que frene cualquier posible inestabilidad que quiera acercarse de las Azores hacia el archipiélago. Para las próximas horas nuevamente vamos a tener esa calima. De hecho, ese pulso de calima es uno que subió hacia las Azores y ahora está retrocediendo. Y las próximas horas que tendremos una nueva entrada, un nuevo pulso por las islas orientales, por Gran Canaria, por Fuerteventura y por Lanzarote de cara al miércoles, y con ella vamos a recibir el mes de febrero. Mañana martes cabe esperar, por lo tanto, cielos bastante despejados con calima prácticamente en todo el archipiélago, con nubosidad alta que irá pasando de las islas occidentales a las orientales, sobre todo por la tarde en las orientales, algún núcleo de tipo bajo en la isla de La Palma, poco importante, viento a nivel de costa del nordeste flojo y viento del este generalizado. En la cumbre, por ejemplo, en el Teide será del sur. Las temperaturas van a mantenerse sin grandes cambios, podrían bajar las máximas ligeramente en Fuerteventura y en Lanzarote. Y situación marítima un poquito revuelta, sobre todo en las costas del norte, con olas que podrían ir de los 2 a los 2,5 metros de altura, Roberto. Así que de momento la calima se mantiene con nosotros todo lo que queda de semana y recibiremos con ella pues el mes de febrero. Pues nada, con calima vamos a tener que seguir, me temo. Es uno de los fenómenos más molestos, Emilia. La verdad es que sí, estamos todos estornudando, vamos, sin parar. Terrible, la verdad es que sí. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, llegados a este punto, con su permiso nos vamos al baño. Y esto lo decimos literalmente, porque en Londres, esta exposición del artista Karma Kasi, con trabajos basados en los grafitis anónimos, dejados en los baños de los pubs londinenses, pues han merecido una exposición. Pintadas que brindan una visión sin filtros de los pensamientos más profundos de los ciudadanos anónimos a la hora de verse ahí solos, en medio de esos escenarios. Así lo dejamos, no me lío más. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana, feliz día.